Serie Terians, día 3, clasificación internacional y salud mental. ¿Qué diría el CIE-10 o CIE-11, que es la clasificación internacional de salud mental? En nuestro recorrido por este tema delicado, hoy miramos el fenómeno Terians desde otra perspectiva, desde la clasificación internacional de enfermedades, conocida como el CIE, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud. Las dos versiones del CIE-10 y CIE-11 son herramientas utilizadas mundialmente para describir y organizar condiciones de salud, incluyendo las relacionadas con la salud mental. Es importante comenzar aclarando algo esencial. El terianismo no está diagnosticado en el CIE-10, no es categoría clínica reconocida, pero la ausencia de una etiqueta no significa que no debamos evaluar el impacto que ciertas creencias pueden tener en la vida de una persona. La salud mental no se mide por lo inusual de una idea, sino por su efecto en el funcionamiento y bienestar. ¿Qué evalúa el CIE-10 en salud mental? El CIE-10 organiza los trastornos mentales considerando varios elementos: alteraciones del pensamiento, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones del comportamiento y alteraciones del sentido de identidad. Pero siempre hay un criterio transversal. ¿Existe deterioro significativo en la vida cotidiana? La Organización Mundial de la Salud enfatiza que un trastorno implica sufrimiento clínicamente relevante o interferencia importante en áreas como la educación, el trabajo, la vida familiar o la vida social. Esto nos ayuda a mantener equilibrio. No todo comportamiento diferente es enfermedad, pero cuando una creencia rígida afecta la adaptación y la funcionalidad, merece atención. Hablemos de alteraciones del sentido de identidad. El CIE-10 describe trastornos donde puede haber alteraciones profundas en la percepción de uno mismo, como en algunos trastornos psicóticos o disociativos. El CIE-10 continúa señalando que la identidad puede verse afectada cuando hay fragmentación del yo o pérdida del juicio en la realidad. No estamos diciendo que toda persona que se identifique como Terians parezca un trastorno psicótico. Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí debemos preguntarnos, ¿la persona distingue entre lo simbólico y la realidad? ¿Reconoce su naturaleza humana biológica aunque experimente identificación interna con cualidades animales? La salud mental protege del contacto con la realidad compartida. Cuando ese contacto se pierde, es prudente buscar ayuda profesional. La Escritura nos recuerda: en la multitud de consejeros hay seguridad, o sea, protección. Proverbios 11:14. Pedir orientación no es debilidad, pedir orientación es madurez. La cultura, el contexto y la prudencia son importantes. El CIE-10 nos advierte que el contexto cultural debe considerarse antes de clasificar una conducta como un trastorno. A lo largo de la historia, diversas culturas han utilizado símbolos animales en rituales, mitología o espiritualidad. Sin embargo, en esos contextos, el simbolismo no implica negar la humanidad esencial. Aquí radica una diferencia importante. Simbolizar no es lo mismo que afirmar ontológicamente que uno no es humano. La salud pública busca equilibrio y no patologizar lo cultural, pero tampoco ignorar señales de desadaptación. La prudencia clínica evalúa el impacto real en la vida cotidiana. La antropología bíblica establece una distinción clara entre el ser humano y el resto de la creación. En Génesis 1, 26 y 27 se nos declara que el ser humano fue creado a imagen de Dios y con dignidad y responsabilidad únicas. No se trata de superioridad arrogante, sino de propósito. Cuando la identidad se construye negando esa base, puede aparecer confusión interna. Primera de Corintios 14:33 nos recuerda que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Desde la psicología, la identidad saludable integra cuerpo, mente y realidad externa. Cuando estas dimensiones se fragmentan, aumenta la vulnerabilidad emocional. El CIE-10 no busca condenar, sino clasificar para ayudar. Del mismo modo, el discernimiento espiritual no busca juzgar, sino orientar hacia la integración y la plenitud. Entonces debe de haber un acompañamiento responsable. Si un joven o un adulto expresa identidad Terian, la pregunta clave no es raro, sino ¿está funcionando adecuadamente en su vida diaria? ¿Hay aislamiento significativo? ¿Existe malestar profundo o ruptura del juicio de la realidad?
Si la respuesta es sí, la recomendación no es confrontación agresiva, sino evaluación profesional. La compasión es esencial. Muchas veces detrás de una identidad alternativa hay búsqueda de pertenencia, dolor no resuelto o necesidad de significado. Cuando se ridiculiza, se profundiza la herida. En Efesios 4:15 se nos recuerda que hay que hablar la verdad en amor, porque la verdad ordena y el amor sostiene. Quiero concluir diciéndote que la perspectiva del CIE 10 y 11 sobre el fenómeno del Terian no es un diagnóstico reconocido. Sin embargo, cuando hay una creencia que se vuelve rígida, puede afectar el funcionamiento o comprometer el juicio de la realidad. Esto merece que sea evaluado responsablemente. La salud mental no consiste en aceptar toda percepción como una verdad absoluta, sino en integrar identidad, biología y realidad compartida. Desde la fe, afirmamos que la identidad humana posee dignidad y propósito definidos por el Creador. Clasificar no es condenar, evaluar no es rechazar, y discernir es cuidar. Señor, guíanos hacia el equilibrio y la sabiduría. Ayúdanos a acompañar con compasión y claridad, y a vivir nuestra identidad con paz y con coherencia. Amén.